bien, chicos, vamos a comenzar. ¿Qué tal el examen? Creo que es el más cansado de ustedes. ¿Sí? ¿Bien? Más vale. No, la verdad es que hemos hecho lo más razonable posible. Les hemos brindado las herramientas que van a tener normalmente en su día a día. Me estaban preguntando cuánto vale prácticas. Eran 16 preguntas, ¿no es cierto? Sobre 12 puntos, ¿no es cierto? Entonces sería 16, no. Ajá, 0.75, excelente. Ya está, eso es lo que vale prácticas. Teoría, sí hay dos ponderaciones diferentes. El caso clínico vale un poco más que las preguntas directas. O sea, eran 14 casos clínicos y 12 preguntas directas. Los casos clínicos valen un poco más. Ya, por ahí. Entonces, pero se va a respetar eso, inclusive creo que les quedaba unas milésimas a su favor. Regalo de Navidad adelantado. ¿Listo? Entonces ya con eso redondean. Si se sacaron un 19.42, ya con eso llegan al 19.5. Así que espero ver muchos 20. ¿Alguna otra duda antes de comenzar? Ya, entonces, como ustedes eran los damnificados porque hoy día nos correspondía la práctica, yo voy a hacer los dos casos clínicos que corresponden a la práctica de hoy y a los 3 chicos que les tocaba exponer hoy día, los vamos a repartir uno en cada práctica posterior. ¿Listo? Entonces, el primer casito, en el orden que está escrito, el primer casito va a exponerse la próxima semana, el segundo casito la siguiente a esa y el tercer casito la siguiente a esa. ¿Listo? Lo único, recalcarles que tratemos de ser más precisos en la exposición de los casos clínicos de estas dos fases que nos quedan. Tratemos de no sobrepasar las 3 diapositivas. ¿Listo? Entonces, en una diapositiva sus casos clínicos, en la otra su cuadrito laboratorial y en la tercera su explicación. Con un diagrama más que suficiente, lo demás lo pueden verbalizar. Entonces, así somos más puntuales, más precisos y nos alcanza el tiempo siempre para poder repasar la clase que toca. Muy bien. ¿Alguna duda? Todos ya me presionan. Su video, no, del grupo 4. ¿Grupo 4? ¿Me mandaron su video? No, me mandaron. Sí. Doctora, le he mandado todo, el video, el volante. No, ustedes son grupo 5. No, 5 sí. 4. ¿Por dónde me han mandado sus videos, su volante y demás? Aún falta bastante. Eso es lo que está faltando. Yo no sé, ya todo el examen ya hasta antes del examen. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora sí, comenzamos. Esta nueva fase vamos a iniciar hablando de sangrecita. Vamos a comenzar hablando de todo lo que es hematológico, ¿sí? Entonces, en cuanto a lo hematológico, tenemos 2 casos muy característicos para esta primera clase. El primer casito es la anemia ferropénica. Entonces, veamos el caso. Dice, es un paciente de 21 meses, sexo masculino, sin antecedentes perinatales patológicos ni familiares a destacar. Buen crecimiento y desarrollo. Alimentado con pecho hasta los 3 meses. Actualmente consume leche de vaca entera, 2 litros al día, dieta pobre en alimentos ricos en hierro. A los 14 meses presentó un primer episodio de anemia ferropénica y recibió transfusión sanguínea, o sea, una anemia severa. Al alta se indicó tratamiento con hierro oral presentando falta de adherencia. Actualmente acude a consulta por catarro y fiebre. Al examen físico, tenemos una frecuencia cardíaca de 104. ¿Por qué creen que está elevada la frecuencia cardíaca? Exactamente, acuérdense que dentro de los elementos, los parámetros del gasto cardíaco, está la concentración de hemoglobina, mejor dicho, del hematocrito. Entonces, como mi gasto cardíaco se altera por la anemia,
la frecuencia cardíaca va a tratar de compensar elevándose. Frecuencia respiratoria, miren, está más elevada la frecuencia respiratoria, esto es bastante indicativo de algo más. 36 grados centígrados, oxígeno 97. Tiene palidez cutánea mucosa, palidez cutánea mucosa, masas musculares conservadas, ritmo regular sin soplos, extremidades cálidas, tiraje subcostal subcrepitantes y sibilantes expiratorios bilaterales. No adenopatías ni visceromegalias. Muy bien, en cuanto al hemograma. A ver, punto número 1, hemograma. En este caso estamos considerando como hemoglobina normal 12.5. Esta hemoglobina sí se considera como punto de corte a nivel de IMPA, pero a nivel del MAR el punto de corte para hablar de anemia es a partir de 11 para abajo ya consideramos anemia. Pero acá les estamos dando los valores normales corregidos, así que nos vamos a ceñir a esto. De todas maneras, con una hemoglobina tan baja, inclusive podríamos decir qué tipo de anemia es en cuanto a severidad. Leve, moderada, severa. Severa. Hematocrito, que corresponde usualmente al hematocrito, ¿cuánto es respecto a la hemoglobina? ¿Cuántas veces se tendría que multiplicar la hemoglobina para sacar un hematocrito aproximado? 3. ¿Sí? Si alguna vez ustedes quieren calcular el hematocrito o viceversa, es por 3. Hemoglobina por 3. Aprox, no es exacto. Volumen corpuscular medio está en 52. ¿Qué era el volumen corpuscular medio? Exactamente, es la medida del glóbulo rojo. El glóbulo rojo es redondito, ¿verdad? Entonces me va a decir el tamaño. Lo normal es que esté, en este caso estamos dando de 98 a 118, pero en promedio es de 80 a 95. Pero nos vamos a ceñir a los valores que nos está dando este laboratorio. ¿Y cómo vemos este glóbulo rojo? ¿Cómo está? Está chiquito, microcístico, muy bien. Entonces, aquí ya estamos concretando que tiene una anemia severa con un glóbulo rojo pequeñito. ¿Qué les indica eso? ¿Cuál creen que será la posible causa? La causa más frecuente de una anemia con glóbulo rojo chiquito es por deficiencia de hierro. Listo. Luego tenemos la concentración de hemoglobina media, que en este caso aparentemente está dentro de los valores normales. Y tenemos un AD elevado. ¿Qué es el AD? El AD es el índice de distribución eritrocitaria. El AD me indica si hay anisocitosis. ¿Qué significa anisocitosis? ¿De dónde viene la palabra aniso? ¿Han escuchado de anisocoria? Ya, ¿qué era anisocoria? Pupila chiquita y pupila grande, ¿no es cierto? Es lo mismo, o sea, sería hematíe chico, hematíe grande. ¿Qué me está diciendo el índice de distribución eritrocitaria? Que sí es cierto, hay hartos hematíes chiquitos, pero también hay hartos hematíes medianos o tal vez grandes. Hay una diferencia sustancial de los tamaños. ¿Y esto qué me indica? Todos los hematíes deberían de ser parejitos en su gran mayoría. No les digo el 100% porque hay hematíes que con el envejecimiento se retraen un poco. Pero en un gran porcentaje debería haber similitud en sus tamaños. ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que ocurre es que mi médula, como está viendo una carencia, trata de producir a mayor velocidad, mayor cantidad de hematíes. Y los hematíes que salen de la médula, inclusive salen jóvenes, más jóvenes de lo que deberían de salir. Eso hace que los jóvenes que son más grandes, más fornidos, den esta diferencia, esta anisocitosis marcada. Tenemos los chiquititos, que son los que están dañados, alterados por la ferropenia, y tenemos los grandes que están saliendo para tratar de reemplazar a los chiquititos. Por eso es que hay una diferencia tan importante en sus tamaños, y el índice eritrocitario va a estar alterado, va a estar elevado. Mucha diferencia. En cuanto a los reticulocitos, ¿qué son los reticulocitos? Los hematíes jóvenes. Vamos a ver en la teoría que la fábrica donde se producen todas las células sanguíneas, ¿quién es? La médula ósea. Y la producción de las células sanguíneas no es inmediata. La producción de las células sanguíneas es como un árbol genealógico.
Vamos a ver la tatarabuelita, que es la progenitora, y luego cómo salen las bisabuelas, luego las abuelas, luego los hijos, los papás, los hijos, y así sucesivamente. Entonces vamos a ver que se va a ir ramificando progresivamente. Y solo cuando ya están madurísimos es que salen a la sangre para cumplir su función. Entonces, un paso antes de ser ese hematíe maduro que va a cumplir su función es reticulocito. O sea, el reticulocito vendría a ser el predecesor del hematíe, el papá. Entonces, ¿hay un porcentaje de reticulocitos en la sangre? Sí hay, pero no más de 1.5%. Y en este caso, ¿cómo están estos reticulocitos? Aumentados. Eso corrobora mi ADE elevado. Eso está corroborando que estoy produciendo más jóvenes de lo normal. O sea, en la sangre estoy encontrando más jóvenes de lo normal y eso es porque está tratando de compensar mi médula la carencia. Vamos con la lámina periférica. Lo que hemos observado es el hemograma. El hemograma básicamente es un recuento. Eso simplemente se ha pasado por una máquina y han visto esos parámetros. Pero ahora se hace un extendido y se tiñe con Bright, ¿se acuerdan? El extendido de lámina, algo muy sencillito de hacer. Y al corroborado, miren, hay hipocromía, hay microcitosis. La microcitosis, ¿con qué parámetro lo habíamos determinado? Con el volumen corpuscular medio corresponde. Hay anisocitosis. La anisocitosis, ¿con qué habíamos corroborado? Con el ADE. Hay poiquilocitosis y la serie blanca y plaquetaria felizmente está normal. Recuerden que cuando tenemos anemia, estamos en la obligación de analizar las otras dos series. ¿Por qué? Porque hay patologías que afectan a todas las series, como por ejemplo la leucemia, ¿no es cierto? Entonces tenemos que fijarnos en las otras series. Listo. Entonces, hasta aquí estamos presumiendo que el origen es el hierro, o sea, que el problema es el hierro. Pero no tenemos la certeza, solo una probabilidad. ¿Cómo vamos a establecer que eso no es? Pedimos estudio de hierro. Entonces, para pedir el estudio de hierro, tengo que acordarme del metabolismo del hierro. Vamos a sacar un plumón para acordarnos. Muy bien. Entonces, ¿por dónde entra el hierro a nuestro cuerpo? Por la ingesta, ¿no es cierto? Por la ingesta. Entra el hierro. ¿A través de qué? ¿Qué alimentos tienen hierro? La carne, o sea, tenemos hierro ferroso, que es el hemo, y tenemos un hierro no, que es férrico, que es el de las lentejas, las verduras. ¿Listo? Entonces, este proviene de la carne, este proviene de las verduras. Cuando llega hasta el enterocito, el ferroso entra sin problema. O sea, si yo como carnecita, si yo como higaditos, si tomo sangrecita, o como ustedes quieran comer, ese hierro entra directo al enterocito. Pero si yo consumo hierro en las verduras, no pasa. Sin embargo, no se pierde. Entonces se tiene que transformar. Se transforma en ferroso y recién como ferroso ingresa. ¿Listo? Esa transformación demora más, hace que se pierda un porcentaje del hierro procedente de las verduras, por eso la absorción no es al 100% en el caso de las verduras, por eso es que los vegetarianos lidian un poco más con este tema, pero al fin y al cabo, si consumes en grandes cantidades y con mayor frecuencia, se absorbe. Ingresa este hierro ferroso y ahora tiene que pasar a la circulación sanguínea. Cuando va a pasar a la circulación sanguínea, no puede salir espontáneamente al plasma. No va a ser soluble. Necesita un transportador, un carrito que lleve ese hierro a los diferentes órganos que lo necesitan. ¿Ese carrito cómo se llama? Transferrina. Acuérdense, transporte. Es un transporte, es un combi. Entonces, viene la transferrina. La transferrina, el carrito, tiene asientos, no es ilimitado, tiene sus asientos. Entonces,
Viene el hierro y se sienta y ocupa un asiento. Ocupa otro asiento. Hay un límite de asientos. ¿Qué pasa si se llena una transferrina? Viene otra. Y lo mismo, tiene asientos y luego viene otra y así. Este carrito, ¿a dónde creen que va a ir a parar? ¿Qué órganos de nuestro cuerpo necesitan hierro? ¿Cuál se les ocurre? ¿Cuál es la fábrica? La médula ósea, entonces tiene que ir a la médula ósea. ¿Qué otra fábrica tenemos en el cuerpo? Una grande. El hígado. También se va al hígado. Acuérdense que tiene que sintetizar las diferentes enzimas, citocromos, todos esos dependen del hierro. También en parte va a ir al cerebro. Entonces va a ir a los diferentes órganos y allí es donde les va a dar el hierro para que puedan sintetizar los elementos que requieren. Pero ¿qué pasa si yo consumo un exceso de hierro? Yo necesito 100 y he consumido 200. Entonces, esos 200 se quedan en el carrito circulando, divagando. ¿O qué hacemos con ese exceso? Se almacena. ¿Dónde están los almacenes del hierro? ¿En qué órgano se almacena el hierro? En el hígado. En el hígado. Entonces, cuando sobra hierro, y el hígado dice, yo ya estoy repleto, los demás órganos dicen, yo ya estoy repleto, se almacena en el hígado. Pero como les mencioné, el hierro no se puede almacenar solito. El hierro se almacena con un segurito. Eso es la ferritina. Entonces, la ferritina va a ser mi marcador de almacenamiento de hierro. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si yo ya llené mi almacén de ferritina? Tengo demasiado, todos mis órganos están repletos, mi ferritina está que revienta, ya no hay más hierro donde poner. ¿Qué hago? Me intoxico. Mi organismo es muy inteligente. Entonces, cuando ya tengo todas mis reservas copadas, la ferritina lo que va a pasar es que le va a indicar al enterocito, hemos recibido suficiente hierro y los transportadores que han permitido el ingreso de hierro se cierran. Y yo dejo de absorber hierro. ¿Se acabó? Así de sencillo. Vámonos ahora con lo que yo evalúo en el laboratorio. Entonces, los parámetros que yo valoro en el laboratorio, en primer lugar, es el hierro sérico. O acá lo han puesto como sideremia, pero es lo mismo, hierro sérico. ¿A qué me refiero con el hierro sérico? Al hierro que se ha subido a los carritos. ¿Listo? Al hierro que ya está sentado, tiene un asiento en la transferrina y se está moviendo a través de los carritos. Entonces, si yo tengo una anemia por deficiencia de hierro, ¿cómo creen que va a estar ese hierro sérico? ¿Aumentado o disminuido? Disminuido. Sigamos. Tenemos la siguiente. Tenemos la transferrina. ¿Quién era la transferrina? Los carritos, ¿verdad? Entonces, si yo tengo deficiencia de hierro, mi cuerpo lo que va a tratar de hacer para compensar es generar más carritos. ¿Listo? O sea, mi cuerpo dice, producía 10 transportes. Ahora te voy a producir 30 transportes con el objetivo de que si entra un golpe de hierro, se aproveche todo ese golpe y no se desperdicie nada. Entonces, en una deficiencia de hierro, ¿cómo va a estar la transferrina? Elevada. ¿Listo? Vamos con el tercero. Índice de saturación de transferrina. El índice de saturación de transferrina es diferente, no es transferrina. El índice de saturación me dice cuántos asientos de tu carrito están ocupados. En el caso de anemia ferropénica, ¿van a haber muchos asientos ocupados? Más de desocupados, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo va a estar el índice de saturación? Disminuido. Porque son muy pocos los asientos ocupados. Y por último, la ferritina, la reserva. Si es que tengo déficit, tengo anemia, ¿cómo va a estar mi reserva? ¿Llena? Va a estar muy disminuida. Entonces, si nos damos cuenta, ¿qué es lo que vamos a esperar en una anemia ferropénica? Hierro en sangre, transferrina
Índice de saturación disminuido. Ferritina, ¿listo? Entonces, eso es lo que yo voy a encontrar en este perfil férrico. ¿Qué tratamiento damos? Si es que fuera una anemia leve, yo le puedo dar hierro oral. ¿Recuerdan cómo se toma el hierro? Puede ser complemento a la vitamina B considerando déficit nutricional, pero eso lo vamos a dejar para el caso clínico. Pero el hierro, ¿cómo se toma? El hierro no se toma cerca de los alimentos, ¿verdad? Solamente se toma con agua, con algo ácido. O sea, con tu juguito de limón, con tu jugo de naranja, con tu maracuyá. ¿Qué otras cosas? Limonada. Bueno, entonces esa es la mejor forma. Ni cerca de los alimentos. Media hora antes de comer, de tomar tu desayuno o tu almuerzo o tu cena, o si no, 2 horas después de que hayas comido. ¿Listo? Eso es importante. Ahora, seguimiento de la anemia ferropénica. Una vez, terminamos con el tratamiento. Ese es en leve, ya está en moderado, podríamos considerar. En moderado tenemos 2 alternativas dependiendo de la severidad y dependiendo de otras cosas adicionales, ¿no? Elementos concomitantes. Entonces, se puede administrar en moderado tanto por vía oral como por endovenoso. Hay hierro endovenoso. Por cierto, es bastante caro, como $700. Pero coman bien, eso es más barato. Listo. Y si pasa a ser una anemia severa, en ese caso hay que transfundir sangre. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer en el caso del bebito? Transfusión. No hay de otra. Está por debajo de 7, es una anemia severa, y además hay sintomatología. Han visto que ya ha tomado un tema respiratorio y gasto cardíaco. Entonces, en ese caso, transfusión. No tenemos de otra. Listo. Ahora, el seguimiento al tratamiento. En cuanto al seguimiento al tratamiento, ¿cómo es que se van a ir llenando o cambiando estos parámetros? Si yo empiezo a revertir la anemia, ¿cuál creen que va a ser el primer parámetro que va a reaccionar? ¿Cuál creen que va a empezar a mejorar más pronto que los demás en cuanto a esos 4? ¿Se llenarán primero las reservas? ¿No? ¿Qué es lo más lógico? Lo más lógico es que si empiezan a llenar, ¿quién se va a empezar a llenar primero? El hierro en sangre, ¿no es cierto? O sea, van entrando y se van sentando en los asientos. Entonces, primero va a cambiar la sideremia y va a cambiar el índice de saturación. Después va a empezar a disminuir la cantidad de carritos, porque va a ver que ya los órganos están cumpliendo con todo su metabolismo, y por esa razón es que el organismo dice, ya no es necesario producir tantos carritos, estamos empezando a completar todo lo que nos falta. Entonces la transferrina es la siguiente que va a empezar a mejorar. Y por último, ¿qué es lo último que esperamos mejorar? La ferritina. Entonces aquí la pregunta se cae de madura. ¿Cuándo suspendo el tratamiento? ¿Cuándo lleno qué? La ferritina. Si yo solamente me guío del hierro sérico o solo me guío de la hemoglobina, voy a cometer el error de parar cuando todavía no se ha solucionado el problema y otra vez va a caer porque mis reservas no se han llenado. Entonces, no se olviden que usualmente el tratamiento de anemia como mínimo es de 3 meses, como mínimo. Puede extenderse a 6 meses a 1 año. ¿Y quién me va a decir cuándo freno? La ferritina. Por eso es muy importante. Vimos. Esto ya lo vimos. Bien. Listo, ya está. Ya, next one. Leucemias, este tema tan bonito. Me gustó ese sonido sarcástico. No, de verdad que yo también odiaba las leucemias cuando estaba en la universidad. Y decía, ¡qué tontería!
tantos nombres. Pero no, había sido más fácil. Lo vamos a ver ahora. No se preocupen. A ver. Es una niña, mejor lo pongo. Es una niña de 2 años que acude por fiebre desde hace 4 días y catarro. La madre refiere cuadro de astenia de 2 semanas de evolución. ¿Qué significa astenia? Cansancio, ¿no es cierto? Muy bien. El examen físico encontramos frecuencia cardíaca de, bueno, 150 latidos por 154 latidos por minuto. Está bien. Temperatura 38.2. ¿Qué me está diciendo hasta ahí? Fiebre, ¿no es cierto? Listo. Su saturación de oxígeno en 92. Palidez cutánea, dolor en mi abdomen superior. Evolución. En la radiografía de tórax tenemos foco de condensación neumónica en el lóbulo medio y peribronquitis. Hasta acá podemos ir pensando que el origen de esa fiebre y el origen de esa taquicardia es porque está con una neumonía. Y eso está generando este cuadro. Pero la neumonía no necesariamente me va a resolver el tema de la palidez cutánea, ¿verdad? Entonces sigamos avanzando. Le dan de tratamiento ibuprofeno y se le da de alta con diagnóstico de neumonía con amoxicilina, paracetamol y ibuprofeno. Un día después persiste el decaimiento y palidez cutánea y la fiebre ahora ya no es de 38, es de 40. Vuelve a urgencias. Miren cómo está la presión arterial. Ha bajado, ¿no es cierto? O está un poco baja. Frecuencia cardíaca ha subido, 161. Frecuencia respiratoria, miren cómo se ha disparado. Y la temperatura es, bueno, inicialmente 40, ahora es 39.7. Saturación de oxígeno 94 y taquícardia. Vámonos con el laboratorio. A ver, ¿cómo ven ese pH? ¿Y por qué va a estar elevado? ¿Por qué hay alcalosis? Muy bien, porque está respirando muy acelerado. Y eso es obviamente por la fiebre. Entonces está haciendo una alcalosis respiratoria, lo más probable. En el caso de la PCR nos ha salido alta. ¿Qué es la PCR? Muy bien, es un reactante de fase aguda, ¿no es cierto? Me indica inflamación. Y eso también les recalcaré. Vamos a tener una clase de reactantes de fase aguda, pero de todas maneras no está de más mencionarles que dentro de los reactantes de fase aguda está la ferritina. Podría caber la posibilidad que haya una anemia ferropénica brutal y la ferritina salga alta. ¿Por qué saldría alta en ese caso? Porque el origen de esa elevación no es por el hierro, sino es por la inflamación severa. Entonces, allí, ojitos, siempre tengan cuidado. No solo se fijen en la ferritina, por eso nosotros pedimos perfiles para evaluar varios parámetros. Entonces, la ferritina me ayuda muchísimo con el tema del hierro, pero si está cursando con una inflamación, producto de una infección o algo más, entonces la ferritina sí se puede ver alterada, al igual que el PCR. La procalcitonina también me sale elevada. ¿Qué es la procalcitonina? ¿Han escuchado alguna vez de la procalcitonina? Se eleva cuando hay una infección bacteriana. ¿Y hay infección bacteriana acá? Claro, está con neumonía, ¿verdad? El LDH. El LDH es una enzima que se ubica en el interior de las células. Y en este caso se dan cuenta que el LDH está elevado. ¿Por qué está elevado? Porque las células se están rompiendo. No solo hematíes. Acá cometen mucho el error y piensan que el LDH está asociado netamente con hemólisis. Está bien, si se rompen hematíes va a elevar el LDH, pero también si se rompen otras células en gran cantidad va a elevar el LDH, como por ejemplo leucocitos. Entonces, acá me está diciendo que hay células que están muriendo. ¿Dónde estarán muriendo? En algún lado, pero están muriendo. Vámonos con el hemograma. ¿Cómo vemos esa hemoglobina? Está súper baja, ¿no es cierto? 2.9, o sea, una anemia ultra severa. Casi, podríamos decir, incompatible con la vida. Pero cuando son pacientitos crónicos, podemos llegar a estas hemoglobinas. Yo he tenido un pacientito que se ha ido a transfundir
Él solito ha ido a transformarse pálido como Gasparín y tenía 3.2 de hemoglobina. Y él ha tomado su taxi, ha llegado al hospital, ha llevado su solicitud transfusional y cuando vemos 3.2, decimos, ¿dónde está el paciente? Me dice, soy yo. Obviamente por el color le creímos, pero cuando son crónicos, realmente pueden lidiar con estas hemoglobinas. Leucocitos. En el caso de los leucocitos, ¿cómo ven? Están disminuidos, ¿no es cierto? En este caso, mi parámetro le han puesto de 6.000 a 17.000 y está en 3.600. Los neutrófilos, ¿cómo lo ven? De 1.500 a 8.500 es lo normal. ¿En cuánto están? 270, están disminuidos. Las plaquetas, ¿cómo las ven? Disminuidas. Entonces, está disminuida serie blanca, serie roja y plaquetas. ¿Eso qué significa? Pancitopenia. ¿Cuál podría ser el origen de la pancitopenia? Hay muchos, pero en este caso yo tengo que descartar dentro de los más importantes, malignidad, ¿verdad? Listo. En el frotis se observa un 32% de blastos de aspecto linfoide compatible con leucemia linfocítica aguda. ¿Qué son los blastos? Los blastos son la mamá de la mamá de la mamá. ¿Se acuerdan que les dije que la médula ósea? ¿Se acuerdan de la canción de la descendencia completa? Ya, justo eso. Me vas a acordar a eso. Los blastos son los precursores. Entonces, los blastos yo sí puedo encontrar en médula ósea, pero jamás en sangre. En sangre podría encontrar uno perdido. Es raro, pero podría haber uno. Uno todavía no significa un problema. Pero más de uno ya es indicativo que hay una alteración medular. Y más de 20% me indica a ojos cerrados que es leucemia. En este caso, ¿cómo estamos? En 32. O sea, leucemia a ojos cerrados. Muy bien. Vamos ahora con el tema de las leucemias. Les voy a poner los dibujitos de la teoría porque los hice con mucho cariño y creo que están muy más fáciles de entender. Listo, así rapidito. Primero, ¿qué es la leucemia? La leucemia es la proliferación clonal patológica de células hematopoyéticas en la médula ósea. ¿Qué significa eso? ¿Dónde se va a generar? La leucemia es un cáncer, para tenerlo claro, ¿no es cierto? ¿Dónde va a partir el cáncer? En la médula ósea. En el caso de leucemias, el cáncer parte en la médula ósea. No parte ni en el ganglio, ni en el timo, no. Solo en la médula ósea. ¿Y qué pasa? Cuando se está dividiendo así bonito, miren, ahí está, vamos a ponerlo. Entonces, aquí está la stem cell, la mamá de la mamá de la mamá, y de ahí sale la stem cell de la línea linfoide y la stem cell de la línea mieloide. Y después empiezan a dividirse. Entonces pasan de linfoblasto a prolinfocito, luego a linfocito, y como linfocito sale la sangre. O sea, en este caso vamos a hablar de la línea linfoide. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, lo normal es que sea linfoblasto, luego prolinfocito y luego linfocito. Y como linfocito sale a la sangre y empieza a hacer su chamba, la chamba que le corresponde. Resulta que en la leucemia linfocítica, cuando se altera esto todavía no lo veamos, cuando se altera esto, en alguna parte del camino, algo se le chispotea, alguna alteración funcional, algo hace mal. Y ese daño, esa alteración que se produce, no lo sé, pues se hace un piercing. Listo. No corresponde o no le permite hacer las funciones que le tocan. Entonces, como no puede cumplir las funciones que le tocan, lo que debería de ser lo correcto es que esta célula se dé cuenta que no funciona y se mate, ¿no es cierto? La famosa apoptosis. Pero en el caso del cáncer fallan muchos mecanismos, no solamente falla esta alteración,
También falla el tema de la apoptosis. No identifica que algo está mal. Es una célula que tiene algo mal y no se da cuenta que está mal. Y por el contrario, se siente tan orgullosa de tener cosas malas que se empieza a multiplicar por montones. Por montones. Empiezan a salir un montón de esas células igualitas a esta con esa alteración. Por eso es una multiplicación clonal. O sea, de una salen muchas igualitas a esta dañada. De una sola. No es que son varias que estoy cogiendo, solo es una mala que se está multiplicando. ¿Y eso dónde ocurre? En la médula ósea. Entonces, como se multiplican por montones estas malignas, la médula ósea, ¿en qué parte del cuerpo queda? En el hueso. ¿Y el hueso se expande? No, es rígido. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando empiecen a multiplicarse estas malignas, van a empezar a reducir el espacio. Y ese espacio está contadito. Ese espacio tiene un área específica para cada una de estas células que estamos viendo acá. ¿Qué pasa si estas empiezan a ocupar todo el espacio? ¿Qué ocurre con todas las demás que sí están bien? Se van a producir en menor cantidad porque no van a tener espacio donde guardarse. Entonces, ¿qué pasa si empiezo a producir menos hematíes? Anemia. ¿Y qué pasa si empiezo a producir menos plaquetas? Va a haber trombocitopenia. ¿Y qué pasa si empiezo a producir menos granulocitos, menos neutrófilos, menos monocitos, menos eosinófilos? ¿Qué va a pasar? Va a haber leucopenia y por ende de aquí se desprende toda la sintomatología. Si yo tengo leucopenia, ¿quién va a entrar y hacer feria en mi cuerpo? Todos los bichos. O sea, esta persona va a tener múltiples infecciones. ¿Qué pasa si yo tengo pocas plaquetas? ¿Cómo se va a manifestar en mi cuerpo? Va a haber petequias, equinosis, o sea, sangrado o microsangrado, sobre todo en mucosas. Ahí es donde más lo vamos a notar, en mucosas y piel. ¿Listo? ¿Y qué pasa si tengo pocos hematíes? La anemia que hemos visto hace un rato. ¿Listo? La fatiga, el cansancio y demás. Entonces, por eso es que las leucemias se caracterizan porque tienen esa alteración, ¿no? Eso se llama fallo medular. O sea, a la larga falla la médula y solamente proliferan e inundan a la médula esas células malignas. Y lo peor de todo es que a pesar de que estos linfocitos proliferan, como están dañados, no pueden cumplir la función del linfocito. O sea, salen a la sangre y no sirven para nada. Entonces, ya sabemos que la leucemia es una proliferación clonal en la médula ósea. Entonces ya tenemos la primera parte del diagnóstico. En este caso, la segunda parte es linfocítica, porque lo que estamos dañando o de lo que estamos hablando es de la línea linfoide. En cambio, si es que el daño sería en la línea mieloide, sería leucemia mieloide. En este caso, es leucemia linfoide. Y ahora viene el tercer nombre, el apellido, aguda y crónica. ¿Por qué yo llamo una leucemia aguda y por qué yo llamo una leucemia crónica? Yo sé, y están en lo cierto, ¿no? Si piensan que tiene que ver algo el tiempo. O sea, si la presentación es en pocos días, va a ser aguda. Si la presentación es en meses, va a ser crónica. Está bien, pero no solamente a ese nivel decido si es aguda o crónica. También es cuán diferenciada está la célula dañada. O sea, si la célula se hace su piercing cuando es blasto, está muy poco diferenciada, entonces estamos hablando de aguda. Pero si la célula se altera cuando ya es linfocito, ya está más diferenciada, entonces hablamos de crónica. Entonces, en las leucemias agudas, como va a proliferar las no diferenciadas, ¿qué voy a encontrar en la sangre? Las no diferenciadas. O sea, ¿qué voy a encontrar? Blastos. Mientras que en la crónica, como van a proliferar las células más maduritas, entonces no voy a encontrar blastos, o muy pocos. Lo que voy a encontrar es esas células maduras en gran cantidad que no debería de haber y dañadas, alteradas, feas. ¿Listo? Ahora hemos hablado de blastos. Entonces, ¿qué es? ¿Leucemia linfocítica aguda o crónica? Aguda, exactamente.
es algo que les mencionaba, ¿ven? Lo mismo que ven acá, esto es en la sangre. Esta es la proporción que nosotros normalmente vemos en cuanto a hematíes, leucocitos y demás, pero cuando aparece una leucemia, se empieza a inundar de esas células malignas. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta que si les hablan de blastos, es agudo. Ahora, otro detalle importantísimo. Leucemia podemos identificar por la alteración. Eso me va a decir el hemograma y me va a decir la lámina periférica. Esa es mi chamba. La chamba del patólogo clínico justamente es darles todos esos datos. Si yo les pongo blastos, ya saben que estamos hablando de una aguda y si es más del 20%, es una leucemia cantada. ¿Listo? Ahora, en tercer lugar, otro detalle importante. Una vez que me diagnostican leucemia, o por lo menos me dan ese indicio en la lámina periférica, yo no me detengo allí. ¿Por qué? Porque al ser un cáncer, el tratamiento que se da es un tratamiento muy específico. No es como una infección que yo calzo más o menos el antibiótico del espectro que corresponde y arranco. En los cánceres, yo sé que ya han hecho onco, ¿no es cierto? ¿No han hecho onco? ¿Se han hecho onco? Ya. Bueno. Y si pasó, no pasó. Listo. Pero si recuerdan onco, había una clasificación, una subclasificación y una subclasificación de los tumores. ¿Por qué los torturan a los oncólogos con esas subclasificaciones? Porque se está llegando a clasificar hasta molecularmente los tumores para poder dar tratamiento molecular. Porque el problema del cáncer es genético. Todos los cánceres son genéticos. O sea, no es lo mismo decir que es genético a decir que es heredado. O sea, para que haya cáncer tiene que haber un daño en el ADN. Y para que logremos algún día curar el cáncer, mi tratamiento tiene que ser a nivel del ADN. Entonces, en el caso de las leucemias, igual que esos cánceres de tumores sólidos que han visto, tenemos que clasificar, subclasificar y subclasificar y si es posible llegar hasta nivel genético. Si yo sé dónde está el problema, puedo acercarme a un mejor tratamiento. ¿Y cómo voy a llegar a ese diagnóstico genético? ¿Se puede hacer en el Perú? Sí. ¿Se puede hacer en Arequipa? También. Hay todo acá. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Me dieron mi extendido, yo ya estoy presumiendo que es una leucemia, y el siguiente paso es interconsultar al hematólogo que le va a hacer lo que están viendo acá, un aspirado de médula ósea. Y en el aspirado de médula ósea vuelven a hacer su frotizo extendido y van a corroborar las características de los blastos. Yo en mi reporte nunca les voy a decir blastos linfoides o blastos mieloides en sangre. Esa parte no la van a tener ustedes. ¿Quién va a determinar eso? El hematólogo al hacer ese aspirado. Pero con saber que es un blasto linfoide, o sea, de línea linfocítica o de línea mieloide, no es suficiente para dar tratamiento. Entonces, paso al siguiente examen. El siguiente examen es fenotipar a esa célula. O sea, saber a qué nivel de esa cadenita se alteró. Ya sé que es linfoide o mieloide, pero se habrá alterado a nivel del linfoblasto, del prolinfocito, del linfocito, o tal vez se habrá alterado a nivel del promielocito, del metamielocito. Entonces, ¿eso cómo lo vamos a hacer? A través del inmunofenotipo. ¿Y cómo hacemos el inmunofenotipo? Puede ser por citometría del flujo o puede ser por inmunohistoquímica. ¿Listo? O pueden pedir las dos, porque en el cáncer todo se vale. Mientras más pidas, mejor. ¿Tenemos inmunohistoquímica y citometría del flujo en los hospitales de Arequipa? Sí tenemos. Entonces pueden pedir. Pero aún así no es suficiente, porque acá yo identifico en qué célula está el problema. Pero me falta saber en qué gen está el problema, porque alguna mutación ha producido este daño. Y esa mutación yo la voy a saber a través de la citogenética. Entonces, en la citogenética, lo que yo hago es un cariotipo, porque hay cánceres asociados a translocaciones. ¿Se acuerdan del cromosoma Filadelfia? Exacto, es uno de tantísimos. Y el FISH me va a decir en qué parte específicamente del cromosoma está la alteración. Por eso es que vemos que en el caso del FISH es una fluorescencia. Vamos a pintar partecitas de los genes que se encuentran en los cromosomas y vamos a ver si hay esa alteración.
Y una vez que he chapado ese pedacito, tengo que corroborar. Entonces uso PCR. Y el PCR va a amplificar ese gen para corroborar que a ese nivel o a varios niveles esté esa alteración. Por eso es que el diagnóstico de leucemia actualmente llega hasta acá. Ya no es suficiente que yo sepa que tiene leucemia con una lámina periférica. Eso ya quedó en la época de los abuelitos. Ahora nosotros, cuando hacemos el diagnóstico y seguimiento de una leucemia, es hasta acá, hasta llegar al PCR. Muy bien, chicos, y para terminar, recomendaciones para su vida de dar exámenes, porque viene su época de dar muchos exámenes. Edades. Las edades en las leucemias, en la vida real, no siempre se cumple, pero en los exámenes siempre se cumple. Entonces, si su paciente les dice que está entre los 0 y los 20 años y les indica pues además pancitopenia, que han encontrado blastos y demás, algo muy indicativo de que es una leucemia, ¿qué es lo más probable que tenga? Leucemia linfocítica aguda. Si su paciente tiene 50 años, lo mismo, tiene su pancitopenia, en este caso no vamos a encontrar muchos blastos, pero vamos a encontrar otras alteraciones o las líneas un poquito más maduras, leucemia mieloide crónica. Y si su paciente tiene 70 años, leucemia mieloide aguda. Este es un recurso fijo para su ENAM, para su residencia, para su salud, para el USMLE y para el MIR. Entonces, siempre le meten de todo, le meten frotices, todo, pero la edad les ayuda mucho y termina siendo una de las preguntas fijas para ustedes. Entonces, acuérdense de las edades aquí, para la vida, como les digo, pero para los exámenes. Muy bien, chicos. Creo que eso es todo. Vamos a ver si me falta algo. Bueno, factores pronósticos. Esto le pregunta más que todo en el MIR. Ahorita estamos hablando de leucemia linfocítica aguda, ¿listo? Estos factores pronósticos solo son para leucemia linfocítica aguda. No se van a confundir, no aplica para otras leucemias. Entonces, en el caso de leucemia linfocítica aguda, hemos dicho que ¿cuál es la edad usual de presentación? 0 a 20 años, ¿verdad? Y es que el pequeñito que tiene esta enfermedad está entre el año y los 9 años, es bastante favorable la posibilidad de que mejore y hasta remita. Pero si tiene menos de un año o más de 10 años, es de mal pronóstico. En segundo lugar, los leucocitos. Si es que encontramos más de 50.000, no es buen pronóstico. En tercer lugar, ¿hay algún otro tipo? Yo creo que cromosoma Filadelfia. Cromosoma Filadelfia no está asociado normalmente a la leucemia linfocítica aguda. El cromosoma Filadelfia está asociado a la leucemia mieloide. Entonces, si es que encontramos
cromosoma Filadelfia, significa que es mal pronóstico en leucemia linfocítica. Es mal pronóstico. Y en este caso, ¿cómo sé que es cromosoma Filadelfia? Porque es la translocación BCR a BL1. A veces le ponen Filadelfia, a veces le ponen BCR a BL1. Es lo mismo, se refiere a lo mismo. Eso es muy característico de leucemia mieloide, pero no de linfocítica. Encontramos en leucemia linfocítica mal pronóstico. Si es que ha infiltrado los blastos al líquido cefalorraquídeo, mal pronóstico. Por eso ustedes, cuando roten o si alguna vez vuelven a pisar neuro, sí, no, todavía no han rotado neuro, van a ver que a los chiquititos de oncohemato siempre les andan sacando punción lumbar, porque para ver si es que llegaron blastos ahí. Si llegaron blastos ahí, ya el pronóstico es muy mal. Muy bien, chicos. Entonces, ya sabemos todo de leucemia linfocítica. Antes de terminar, haremos nuestro repasito, ¿sí? Vamos primero con anemia. Entonces, en el caso de anemia ferropénica, primero, tal vez no importa mucho. Síntomas. ¿Qué síntomas va a tener mi paciente con anemia? Astenia, ¿qué más? Debilidad, ¿qué más? Palidez, ¿qué más? Puede haber palpitaciones dependiendo de la severidad. Muy bien, puede haber alteración en el patrón cardíaco, perdón, respiratorio, o sea, taquipnia, dependiendo de la severidad. Listo. Entonces, ahora sí, si yo encuentro un pacientito con estas características, ¿qué es lo primero que le voy a pedir que haya en todas partes? Un hemograma. ¿Listo? Un hemograma. La hemoglobina me ayuda como un indicio, porque en las postitas hay hemoglobinómetros, hasta en la más recóndita hay un hemoglobinómetro. Pero para que yo diagnostique anemia, necesito un hemograma. ¿Listo? Entonces, si me sale la hemoglobina baja, tengo que pedir sí o sí un hemograma. Y en el hemograma, el primer parámetro en el que me fijo es en la hemoglobina. Segundo parámetro en el que me fijo. Una vez que sé que es anemia, tengo que saber qué tipo de anemia es. ¿Y quién me va a decir qué tipo de anemia es? Volumen corpuscular medio, ¿no es cierto? Entonces, si el volumen corpuscular medio me sale chiquitito, significa que es microcítica y el origen más probable es que sea ferropénica. Y solo por curiosidad, si sale grande, un volumen corpuscular grande, ¿cuál creen que sea el origen? Muy bien, que sea megaloblástica por deficiencia de B9 o B12, ¿verdad? Pero quedémonos en la microcítica. Cuando yo diagnostico anemia, ya le puse el primer apellido, que es microcítica, probable origen ferropénico. Pero le tengo que poner el segundo apellido. Y el segundo apellido me van a dar los reticulocitos. Los reticulocitos en una anemia ferropénica, ¿cómo espero que estén? Aumentados. Eso significa que ¿quién está tratando de compensar? La médula ósea. Entonces, los reticulocitos están aumentados. Esa anemia se llama anemia microcítica regenerativa, porque la médula ósea está tratando de regenerar, está trabajando. Pero si la médula ósea es la que falla, ¿cómo van a estar estos reticulocitos? ¿Normales o disminuidos? Entonces ahí sería una anemia ferropénica arregenerativa, porque la médula ósea está fallando. Y ese es mi diagnóstico solo con el hemograma y con la prueba de los reticulocitos. Puedo llegar hasta ese nivel. Pero aún así, sabiendo que es una microcítica, y yo intuyo altamente que es por deficiencia de hierro, no es suficiente para saber que es problema de hierro. Si estoy en la periferia y no tengo acceso a exámenes más complejos que el hemograma y los reticulocitos, caballeros, por la frecuencia, la posibilidad, me las juego y arranco el tratamiento. Pero si puedo acceder a algo más, entonces pido mi perfil ferrocinético, ¿no es cierto? ¿Qué parámetros tengo que revisar en ese perfil ferrocinético? Son 4. Ya, el hierro sérico, ¿qué más? Transferrina,
saturación de la transferrina y la ferritina. Esos 4 parámetros yo tengo que pedir en mi perfil ferrocinético. Vamos primero con el hierro sérico. ¿Cómo va a estar el hierro sérico en una anemia ferropénica? Disminuido, ¿no es cierto? Porque eran cuántos de esos hierritos están sentaditos en la transferrina. ¿Cómo va a estar la transferrina? ¿Cómo va a estar el carrito? Aumentado. Mi cuerpo está luchando para darle todos los transportes para que no se pierda ninguna, todo entra. ¿Cómo va a estar el índice de saturación de transferrina? Esos asientos ocupados. Disminuido. ¿Y cómo va a estar la ferritina? Los almacenes. Disminuido. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿cuál de todos esos parámetros me va a decir hasta aquí llegamos con el tratamiento? Hasta que la ferritina no se restituya, yo no puedo parar el tratamiento. Por eso no existen tratamientos de un mes. ¿Listo? Porque usualmente las ferropénicas no se cubren en un mes. Es difícil, salvo pues se ha dedicado a comer sangrecita mañana, tarde y noche, con su higadito, con sus mollejitas, y aparte hierro, tal vez, tal vez. En la medicina no hay nada absoluto, pero usualmente no ocurre. Listo, ya estamos con anemia ferropénica. Ahora vámonos con leucemia linfocítica aguda. En el caso de leucemia linfocítica aguda, primero, ¿qué edades son las afectadas? De 0 a 20 años. ¿Listo? Esas son las edades afectadas. O sea, niños, púberes, adolescentes. ¿Listo? Hasta jóvenes, pero bastante jóvenes. Muy bien, así como ustedes, guaguitas. Listo. Ahora que ya tenemos ese rango de edad, lo que sigue es ver cuál va a ser el comportamiento. Entonces, vamos a ver en el caso de las leucemias. La leucemia es un cáncer que ocurre ¿en qué órgano? En la médula ósea. La leucemia ocurre en la médula ósea. Eso les recalco porque el linfoma no ocurre en la médula ósea. Entonces, desde ahí ya vamos determinando las diferencias. La leucemia ocurre en la médula ósea. Listo. Entonces, la leucemia puede ser de 2 tipos, de línea linfoide o de línea mieloide. Listo. En el caso de la leucemia de línea linfoide, a su vez puede ser de 2 tipos. Puede ser aguda o puede ser crónica. En el caso de la leucemia aguda, ¿a qué nivel celular se da la alteración? ¿En células poco diferenciadas o en células muy diferenciadas, casi maduras? Poco diferenciadas. ¿Cómo se llama esa célula poco diferenciada? Blasto. Mientras que en la leucemia crónica, ¿dónde se da el daño? En las células muy diferenciadas, casi maduras. ¿Listo? Muy bien. Ahora, hoy hemos hablado de la leucemia linfocítica aguda. Como es aguda, lo que va a empezar a predominar primero en la médula, ¿qué son? Los blastos. Y luego esos blastos, ¿a dónde van a salir? A la sangre. Ese exceso de blastos primero en la médula ósea, ¿qué van a producir en la médula propiamente? ¿Qué va a pasar con las otras líneas? Muy bien, se van a producir menos. Y esta ocupación del espacio de las otras líneas va a expresarse de qué manera. Si yo tengo menos hematíes, ¿cómo va a estar mi paciente? Anémico. Si yo tengo menos megacariocitos y por ende plaquetas, ¿cómo va a estar mi paciente? Trombocitopénico con sangrados. Y si yo tengo pocos granulocitos, ¿cómo va a estar mi paciente? Con infecciones recurrentes, ¿verdad? Porque no va a tener líneas de defensa. Entonces ahí vamos asociando con la clínica usual con la que se presenta. Listo. Ahora, estos blastos han ocupado toda la médula, ya no tienen espacio en la médula y salen a la sangre. Yo pido un hemograma y en el hemograma voy a encontrar más de cuánto por ciento de blastos para decir que es aguda. 20%. Si yo encuentro de 20 a más, es una leucemia a ojos cerrados y es aguda. Porque es esperado que en las leucemias agudas haya blastos. ¿Listo? Ahora, ¿es suficiente eso para dar mi diagnóstico e iniciar mi tratamiento? No, es la punta del iceberg, ¿no es cierto? ¿Cuál es el siguiente paso? Yo encontré un niñito en mis serums, me han reportado que tiene 30% de blastos, sé que es una leucemia, tiene pancitopenia, es una leucemia aguda, definitivamente por el tema de los blastos. ¿A dónde tendría que mandar al niñito?
a hemato para que le hagan ¿qué estudio? ¿Cuál va a ser el primer estudio que le tienen que realizar? Un aspirado de médula ósea. Le van a hacer su biopsia. Y ahí van a corroborar los blastos y en ese aspirado van a saber si es un blasto mieloide o es un blasto linfoide. En sangre yo no te lo voy a decir. En médula ósea recién les va a dar un indicio. Listo. Ahora que ya le han hecho su aspirado y saben y completan eso del linfoide mieloide, ¿es suficiente para iniciar tratamiento? No. ¿Cuál es el siguiente examen que le vamos a pedir? Vamos a hacer inmunofenotipo. Hay dos metodologías para hacer inmunofenotipo. ¿Cuáles son? Citometría de flujo o inmunohistoquímica. O las dos podemos hacer, mejor todavía. Listo. Con eso vamos a inmunofenotipar, o sea, vamos a determinar a qué nivel de toda esa escalerita se dio el daño. ¿Es suficiente con eso para dar el tratamiento? No. ¿Qué es lo que sigue? Citogenética. ¿Qué técnicas de citogenética conocen? Cariotipo. Ahí es donde vamos a encontrar esas traslocaciones, esas aneuploidías. Ahí va a saltar ese famoso cromosoma Filadelfia o demás. ¿Listo? Y el FISH, ¿verdad? El FISH me va a decir de ese cromosoma que está dañado, en qué parte de su patita es el daño. Con el FISH, yo ya sé en qué parte de la patita de ese cromosoma es el daño. ¿Es suficiente para dar tratamiento? No. ¿Cuál es el siguiente paso? PCR. Vamos a amplificar ese pedacito para ver específicamente en qué gen está el daño. Y con eso recién inicio tratamiento. Entonces, ese es el abordaje en cuanto al laboratorio respecto a las leucemias. ¿Listo? Entonces ya en la teórica, y también cuando expongan, creo que van a hablar de mieloide crónica, si mal no recuerdo, o aguda. Bueno, ya lo vamos a ir viendo en los casos clínicos. Muy bien, chicos. Eso es todo por hoy. Sean felices.